Ahora sí, vamos a la palabra de Dios y vamos a estar en el libro Primera de Samuel, el profeta Samuel, primera carta de Samuel. ¿Ah? Profeta Samuel. ¿Ah? El capítulo 12. El capítulo 12. Hermanos, allá mero atrás, qué pena que el hermano Noé no vino ahora, quién sabe qué pasaría. ¿Está bien él o no sabes? Creo que está bien. Ah, ok. ¿Eh? Andaba enfermito, ¿verdad? Sí, porque casi no falla, nomás que ya ve cómo se siente de vez en cuando. Mira, hermano, quizás no me sé el nombre de ustedes, todos, pero yo sé dónde se sientan. ¿Verdad? Cuando volteo y veo que no está, como la hermana Ruth, 2 veces estuvo vacío ese asiento. Pero aquí está, Dios la bendiga mucho, ¿verdad? Y así, no me sé los nombres de todos, pero sé cuándo vienen o no vienen, ¿verdad? Ok, 1 Samuel 12:21. Vamos a leerlo, dice así. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar. Padre bendito, te pido que bendigas tu palabra, que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a explicar y a entender tu voluntad en nuestras vidas, que salgamos de aquí sabiendo, Señor, que tú nos has hablado. Te pido, Padre bendito, prepara el corazón de cada oyente y que al fin del día toda la honra, toda la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le puse por título a mi pensamiento y batallé, a mi esposa todavía le estaba preguntando anoche, no sé cómo ponerle de título a este mensaje, ya estaba terminado y el título no estaba ahí, pero le puse así, Dios en nuestro diario vivir. Dios en nuestro diario vivir, porque ahorita vamos a ir viendo cómo Dios es el todo en nosotros, ¿verdad? Aquí el pueblo de Israel, su Dios era Jehová de los ejércitos. Pero ellos al ver alrededor otros pueblos con reyes y ejércitos, ellos querían un rey. Y el Señor les manda decir, ¿saben qué? Van a sufrir. Si ustedes quieren un rey carnal, así hombre, van a sufrir y van a batallar. Pero ellos decían, no, queremos rey. Bien necios, ¿verdad? Y Jehová les recordó diciéndoles, acuérdense que yo los saqué de la esclavitud de Egipto, yo los guardé de sus enemigos, los atendí en su angustia y ellos decían, queremos rey. Entonces aquí vemos un pueblo rebelde, un pueblo, ¿verdad?, que no quería sujetarse a la voluntad de Dios. Como hoy en día, hermanos, hay gente que prefieren ser indiferentes a Dios. ¿Crees en Dios? Pues sí, yo creo que sí, ¿verdad? Pero no quieren sujetarse a la autoridad de Dios, por eso no lo hacen su Dios. Y el pueblo de Israel es lo que quería. Ahí estaba Jehová Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero ellos querían un hombre. ¿Por qué? Porque no querían dar cuenta a Dios, no querían sujetarse al Señor. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Ahorita más jóvenes que nunca se autonominan ateos. No, yo no creo en Dios, ¿verdad? La ciencia es la que ha comprobado y todo. La ciencia no existiría sin Dios, ¿verdad? Y qué pena es que no nos queremos sujetar. Pero este texto me gusta cómo comienza, dice, no os apartéis en pos de vanidad, porque no aprovecha. En otras palabras, si estamos en Dios, ¿por qué nos vamos a apartar de Dios buscando cosas vanas? Si tenemos la paz del Señor, la vida eterna asegurada, y sabemos que en Dios hay gozo, hay paz, hay felicidad, ¿por qué buscar en otros lugares lo que Dios ya nos ha dado? Y saben, cuando yo estaba preparando este mensaje, hermanos, yo me ponía a pensar cómo era yo antes sin Cristo.
Y bendito Dios que ustedes no me conocieron antes de Cristo en mi vida, ¿verdad? Porque era una persona terrible. Y bendito Dios vino y de ese hombre lo quebrantó, me tuvo que quebrar hasta el punto de llorar. Yo no me acuerdo haber llorado así. Pero el día que el Señor vino a mi corazón y que levanté mi mano y dije, yo quiero recibir el perdón de Dios, comencé a llorar. Dije yo, ¿qué está pasando? Fue cuando Dios me quebró y desde abajo me formó. Y ese es el Dios que yo sirvo, y es el Dios al cual yo quiero atender y vivir hasta el último respiro, porque yo sé de dónde me ha sacado Dios. Pero la gente no quiere entender. El predicador en Eclesiastés capítulo 1 dice, vanidad de vanidad, todo es vanidad. O sea que si no es en la fe en Dios, lo demás viene a ser en vano. Viene a ser algo que no tiene precio, no tiene lucha, ¿verdad? Y entonces nosotros vivimos por fe y tenemos una doctrina sana porque es la palabra de Dios. En nosotros encontramos un texto que dice, no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera por vientos de doctrina. Y el problema es, hermanos, es que no nos metemos en la palabra de Dios. Una de las cosas que me han dado cuenta, que hay personas, especialmente jóvenes o nuevos, que quieren comenzar en Génesis. Y ya como al tercer, cuarto libro ya nos dicen, no, pues ¿qué es esto? Y luego dicen, bueno, pues voy a irme a Eclesiastés, a lo mejor aquí hay algo bueno, voy en Números. Y de repente cierran la Biblia y se acabó el 5. Pues yo les voy a decir, comiencen en el Nuevo Testamento, comiencen en el libro de Juan, ¿verdad? Y ahí ustedes van a estar leyendo en el libro de Juan lo hermoso que es Cristo como nuestro Dios. Y de ahí váyase donde el Señor le ponga. Y cuando acabe el Nuevo Testamento, entonces vaya leyendo del Antiguo. Y vaya leyendo del Antiguo. El hermano Baudelio Reyes me enseñó algo muy interesante. Él me decía que él leía un libro, un capítulo del Nuevo Testamento y luego leía uno del Antiguo Testamento. Todos los días. Y yo, ay, pues por eso tenía tanto coco este hombre, ¿verdad? De predicadores, hermanos, para mí era un héroe ese Baudelio Reyes, ¿verdad? ¿Quién dijo amén? Ah, amén, sí, no, oye, no fue el único, y fue el que me dijo que regresara, está bien. Está bien. Está bien. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y sabe que, aunque usted nunca ha leído Biblia, no tiene excusa de no seguir la ley de Dios. Porque Dios dice que Él nos la puso en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros le llamamos la conciencia. Cuando le fallamos a Dios, cuando pecamos, sentimos lo que le llamamos la conciencia, pero es la palabra de Dios. Y lo encontré aquí, en Hebreos, no va a estar arriba a lo mejor. Hebreos 4:12, y es un tremendo, tremendo texto. Dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva la palabra de Dios porque es Cristo. Porque es Cristo la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Hermanos, yo no estoy leyendo Biblia, pero ¿sabe qué? La palabra ya está aquí, porque la palabra de Dios es una espada de 2 filos que penetra el alma, el espíritu, ¿y saben qué? Hasta la intención del corazón. A mí no me diga, ay hermano, es que yo no sabía que era pecado. Y el día que usted me pregunte, hermano, ¿será pecado esto? En ese momento usted ya sabe que es pecado. ¿Para qué le hace el cuento? Como dijera un gran hombre. ¿Para qué le hace el cuento, verdad? Ya sabía que era pecado, si no, no hubiera preguntado. Todo lo que está fuera de la fe es pecado. ¿Ok? Entonces, hermanos, Apocalipsis, me encanta esta parte. Ahí está hablando con la iglesia de Éfesos, ¿verdad? Supe que el hermano José tuvo problema con la palabra Éfesos. ¿Verdad?
La gente que vive en Éfeso se llamaba los efesios, ¿verdad? Entonces, está hablando con esta iglesia y les está hablando de qué buen trabajo están haciendo, cómo están envueltos en todo lo que es, ¿verdad? Y les dice aquí en Apocalipsis 2, del 3 en adelante, les dice que él sabía que habían sufrido, habían tenido paciencia, que trabajaban arduamente por amor a su nombre y que no desmayaban. ¿Se imagina que eso nos dijera Dios a nosotros? Nos sintiéramos acá arriba, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira, he sufrido, tengo paciencia, trabajo tremendo. Pero el Señor sigue hablando a esta iglesia y le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. El problema es que nosotros como cristianos, el venir a la iglesia comienza a ser una rutina. Ya comenzamos a imponernos a venir a la iglesia sin tomar en consideración a qué venimos. ¿Por qué vine esta mañana? ¿Vine a tocar? ¿Vine a cantar? ¿Vine a adorar? A eso vengo. Vine a darle culto a mi Dios, a bendecir su nombre, a exaltarlo, porque Él es digno de esa alabanza, Él es digno de esa adoración. Pero se nos olvida y viene a ser una rutina de, es domingo, vámonos. Y ahí venimos corriendo a la iglesia. Y no debe de ser así. Días antes tenemos que estar ya conscientes de que el domingo vamos a ir a adorar a Dios. Porque el Señor les dice, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el primer amor de los hijos de Dios es Cristo. Y todo debe estar rodado sobre Cristo, ¿verdad? Entonces, Él sigue el mismo texto y fíjese cómo termina el texto aquí, qué tremendo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Se acuerdas cuando llegaste y cuando estabas oyendo la palabra y canto, tu corazón hacía así, ¿verdad? Porque ¡wow! Y de repente el corazón ya no palpitaba tanto. Y de vez en cuando ya no venías a la iglesia. Y de vez en cuando si venías enojado y ni te acordabas a qué viniste. Y saben ustedes, hermanos, que hay gente que cuando entra por esa puerta y tiene 3 o 4 domingos sin fallar, entran y casi voltean para arriba y como diciendo, ya me debes algo, Señor, ya van 3 veces que vengo al hilo. No, debe de ser nuestra forma de vivir, el venir a adorar a Cristo. ¿Saben ustedes que hay un grupo como de 40, 50 que cada miércoles viene aquí? Oramos, oímos palabra, ahora hasta los jóvenes tienen su clase en inglés. Si usted no está alimentándose a media semana, procure hacerlo, porque con una sola comida a la semana no sé cómo le hacen, ¿verdad? Hay que venir. Entonces, tengo algo contra ti, ¿verdad? Y recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hermanos, hay que de veras vivir en Dios. Recordemos que la palabra del Señor es tremenda. Mire, Jesús estaba dando una parábola. A ver si estoy bien parábola, ¿verdad? Habla de un hombre rico ahí en Lucas 12, 19, que este hombre pues pensaba que lo tenía todo, que ya lo había logrado, y le dice el Señor así, que este hombre dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate, ¿verdad? Pero Dios le dice, necio, esta noche vendrán a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿De qué le sirve a uno haberlo ganado todo si al fin pierde su alma? Es lo que está diciendo aquí. Este hombre pensaba que ya había logrado todo lo que ocupaba. Se me da que les platiqué de un americano, hace poco es más. Mi esposo y yo éramos nuevos en el evangelio y el pastor nos estaba invitando a hacer esto y el otro. Y
americano estaba así sentado, y luego, no vas a hacer esto. No, tengo muchos años en el Evangelio, ya hice todo eso, esto es para ustedes. Aleluya, ¿verdad? Fíjense, al contrario, entre más estamos en el Señor, más lo conocemos, más agradecidos, ¿verdad? Rick Warren platica de su papá. Cuando fue al hospital a ver a su papá, ya en cama de muerte, el papá de Rick Warren le dijo, mijo, one more for Christ. Uno más para Cristo. Ese debe ser nuestro sentir. ¿Qué puedo hacer, Señor, en mis últimos tiempos? Yo me voy a jubilar otra vez de ser pastor, pero no de ser ministro de Jesucristo. Mi contrato como hijo de Dios, como ministro, fue escrito con la sangre de Cristo. Y yo le debo todo a mi Señor y mi Salvador. Si me ven aquí o no me ven, no crea que estoy en la casa, ¿verdad? Ya buscando dónde poner mis tesoros, sino voy a estar buscando dónde servir. Y ese para mí va a ser lo más hermoso. Ahora, hermano, el texto nos dice que Jehová no desamparará a su pueblo. O sea que Dios siempre nos va a estar cuidando. Esa no es la situación. La pregunta aquí es, ¿quién es su pueblo? ¿Sí? El amparo de Dios, ahí está, bendito sea. Pero ¿quién es su pueblo? En Juan 1:11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y viene a preguntar, antes de ser hijo de Dios, ¿qué era? Era criatura de Dios. Él me crió de la nada. Somos sus criaturas, todo el universo, todo el mundo, somos criaturas de Dios. Pero hasta que no venimos y le recibimos como nuestro Señor, venimos a ser hijos e hijas de Dios. Y es algo que muchos no han entendido y creen que todos somos hijos de Dios. ¿Verdad? Lamentablemente no. Nomás los que hemos recibido a Cristo. Y miren, es interesante que usa una palabra, ¿verdad? Recibieron. Porque creer, todos creen. ¿Cómo dice Santiago 9:19? Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. ¿Verdad? También los demonios creen y tiemblan. Porque los demonios saben que hay un Dios. Los demonios saben que hay un día de juicio y porque lo entienden, tiemblan de saber que su fin se acerca. ¿Crees que hay un Dios? Bien haces. Cualquier demonio cree que hay Dios. ¿Tú crees que hay Dios? Pues claro, ni que fuera animal. Otra enseñanza de mi profe. ¿Verdad? Y la cosa está, hermanos, que no nomás es creer. Pero tenemos que llegar a ese punto de decir, yo creo a tal grado que hoy recibo a Jesús como mi Señor. Y como los he dicho, que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Y tenemos que estar constante, leyendo, escuchando, creciendo, para que mi fe crezca, para que yo pueda llegar al momento donde tengo toda confianza en Dios. Y ya no batallar, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Pablo lo dice bien claro en 1 Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Hay un propósito de ser hijo de Dios. No es, ahora que eres hijo, siéntate en una iglesia y dale vuelo. ¿Verdad? No, tenemos propósito como hijos, hijas de Dios. Y por eso nos dice, ¿verdad? Nosotros somos linaje escogido. O sea, desde Adán ya venía la idea de que sus hijos iban a venir a sus pies. ¿Verdad? Real sacerdocio, nación santa. ¿Verdad? Y luego dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Acuérdese de dónde lo sacó Dios. Acuérdese dónde estaba antes de tener un entendimiento que hay un Dios verdadero. Nuestras vidas no estaban tan bien. Y como les he dicho, todos tenemos historia. Yo he oído unas horribles. He oído otras que están más o menos. Pero ¿saben qué, hermano? Aún el que nació en un hogar cristiano y nunca se ha ido al mundo tiene historia. Ese es nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que comenzar a entender que tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Saben que me gusta eso de que Dios no nos va a abandonar. Él les dice a los discípulos, miren, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Y dice, ¿saben qué? Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Ese le llamamos nosotros la gran comisión. Fuimos comisionados a llevar el evangelio por donde quiera. Todos nosotros, no nomás el pastor y los diáconos, todos, ¿verdad? Y luego dice, y termina diciendo esto hermoso: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No los desampararé. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, vienen tiempos difíciles, ¿ok? Ayer tuvimos la reunión familiar, más de 200 López, con todos sus liberados, ¿verdad? Y lo estaba viendo que teníamos como unos 60, 70 niños chiquititos y mi corazón se quebraba por ellos. ¿Qué mundo van a heredar ellos? Si ahorita no nos aguantamos, si ahorita estamos viendo cosas horribles, estos jóvenes, ¿qué van a heredar ellos? ¿Qué le van a dejar a sus hijos? Y yo les decía a muchos años, quizás a mis hijos yo no les pueda dejar un tesoro, dinero, pero quiero sembrar en cada uno de ellos la fe en Cristo Jesús. Y por su gracia, mis 4 hijas y Adriana, mi otra hija, todas están en la fe del Señor. Ay, bendito Dios, gracias. Y mis nietos, la mayoría están buscando. Este joven Raúl, hijo de mi yerno Raúl Gómez, llegó hace un año o menos todo quebrado el pobre. Llegó al hospital de la iglesia. Can I say that? Ok. Llegó quebrado, ¿verdad? Y poco a poco comenzó a ir a la iglesia, sí o no, y todo. Raúl es el pastor ahí, su papá, de veras, ¿verdad? Y este muchacho comenzó a crecer, a entender, y por primera vez tuvo dinero. Me dice, nunca había tenido dinero en el banco. El banco era su mamá, mi hija. Y pudo comprar su primer carro, no lo podía creer. Y de repente comenzó a mandar dinero a sus hijos, que nunca había mandado dinero a nadie, si no pedía. Y de repente dice, me quiero bautizar. Y me imagino el corazón de su papá cuando lo metió en el agua del bautismo. ¡Wow! Mira, todavía se me pone así, ¿verdad? Pero este es el Dios verdadero, el que me tomó a mí, que alguien no daba un 5 de madera por mí y me levantó, me quitó el polvo y me puso su mano bendita y me hizo un hijo del Dios viviente. Y eso es lo que somos nosotros. No te voy a desamparar. Va a haber problemas, va a haber situaciones horribles, pero ¿sabes qué? Confía en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y ahí es donde estamos nosotros. Sabemos que vivimos de victoria en victoria. Sabemos que seremos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Estamos de acuerdo? Pero hermanos, a veces el estar en Cristo no es tan fácil como quisiéramos, ¿verdad? Hay gente que lucha mucho, constantemente lucha. Yo era uno de ellos, hasta que un día me di cuenta mi error, uno de mis errores, ¿verdad? Me encantaba la lucha libre, ¿ok? Y me daba cuenta cuando ya tenían haciéndole la tapatía, que ya no podía levantarse, pegaba así, me rindo.
Y hay un canto que estos muchachos cantan que dice, yo me rindo a Él. Y un día yo tuve que rendirme a Dios. Ya era cristiano, ya estaba bautizado, ya tenía varios años en la iglesia, pero vanidad de vanidades. Dejé lo que era importante, ese primer amor, y comencé a jugar el juego del cristiano. Y batallé hasta que un día me rendí por completo. Yo me rindo a Él. Cuando esa canción la cantan, se quebra mi corazón, porque ahí comenzó la diferencia de uno que venía a la iglesia a uno que entendió que era la iglesia. Y ese era yo. Ahora, esta última parte está bien. Bueno, antes de irme a la última parte, quería terminar con esto. Eso de las luchas y todo. En Mateo 11:12 encontré este texto. Me encanta, ¿verdad? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El cristianismo no es para cobardes, quiero que sepan. Es más, el Señor nos dice, no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que mora en los vencedores, en los que no importa qué venga en tu camino, tú vas a decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Pero esto y el otro, ¿qué le hace? Cristo murió en mi lugar. Y yo sé que hay violencia porque Satanás y su ejército y los ángeles están peleando por las almas perdidas, así como pelearon por usted y por mí. Pero ¿saben qué? Mayor es el que mora en nosotros que el que mora en el mundo. Mayor es el que mora en nosotros. Por eso, sí, si hay violencia, los violentos los vamos a arrebatar. Pónganse en paz. El profeta Samuel dijo esto: lejos sea de mí que peque contra Jehová, cesando de orar, de rogar por vosotros. Él sentía que era un pecado no estar orando por el pueblo. ¿Y sabe qué? Yo entendí eso hace mucho tiempo, que yo tenía que orar por la iglesia. ¿Y saben qué? La palabra mi iglesia no cabe aquí porque esta es la iglesia de Cristo. Yo tenía que estar orando y tengo que estar orando. Y oro por los pastores. Hermano, ¿nunca han pensado ustedes la carga que lleva un pastor? ¿Nunca han pensado eso? Ustedes ven aquí a un pastor una media hora o lo que sea y lo saluda y se va, pero apenas comienza su ministerio cuando sale de esas puertas. Cuando yo pastoreaba 1, 2, 3 de la mañana, mi esposa es testigo, yo en los hospitales. Cuando menos pensaba el teléfono, hermano, mi hijo se quiere quitar la vida, trae un cuchillo, y ahí va el hermano Cano. Hermano, mi esposo se fue de la casa y ahí va el hermano Cano. Hermano, y el otro. Y orando y platicando. ¿Y saben qué? Es un trabajo tan hermoso que no lo cambiaría por nada. Porque desde el vientre de mi madre me apartó Dios para lo que yo hago. Y nuestros pastores también. No importa por lo que estén pasando, usted ore por ellos, usted sosténgalos en oración. Son hijos de Dios apartados para una obra muy especial. No somos perfectos. Pero ¿saben qué? No podemos dar mal testimonio. Porque cae un hijo de Dios, cae un pastor y se lleva toda una congregación entre los pies. Por eso tenemos que sostener a nuestros pastores en oración. Y aquí Samuel dijo, lejos esté de mí, ¿verdad? Que yo esté pecando contra Dios, dejando de orar por ustedes. Él sabía que tenía que orar por el pueblo. Y hermanos, en Efesios 6:18 dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda paciencia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo por todos los santos. Necesitamos orar unos por otros. Los miércoles, la persona que está enfrente aquí dice, ¿quién tiene una petición? Y levanta la mano una persona y habla, ¿verdad? ¿Sabe qué? En mi casa está pasando esto, el otro. Oramos por él aquí, pero nos llevamos las oraciones.
nos llevamos a estas personas para seguir orando por ellos. Yo he estado orando por Cristo, hermana. He estado orando mucho por él. ¿Verdad? Le pedí a mi esposa su teléfono, hermana Carmen, y dije, ay, no sé dónde lo tengo, pero lo tengo en oración, ¿verdad? Y así muchos de ustedes también, que me han platicado situaciones difíciles, oro, pero unos por otros. Acuérdense de su pastor, también necesita oración, ¿verdad? Mi hija viene de Guadalajara ahora a las 4. Ahí está su marido, no llore, ¿verdad? Dice que llora porque va a volver, no sé. Desde que se fue, estoy orando que aterricen bien aquí a Tijuana. Desde que se fue. Oramos unos por otros, ¿verdad? Y esto es lo que dice aquí el profeta, lejos de mí esto, ¿verdad? Pero ¿cómo hemos de orar? Y esto ya lo hemos platicado. ¿Nunca se han fijado que en cualquier momento especial yo no oro, ora el hermano Morlet? ¿Quién se ha fijado? ¿Verdad? Si vamos a orar por algo especial, el hermano Morlet se pone acá arriba con toda la autoridad que él tiene, ¿no? Y muy elegante en sus oraciones. Yo no sé orar bien, ¿verdad? Señor, gracias, y tú sabes que te amamos, bendito. Y se acabó. Pero fíjense que no hay problema por lo que dice la Biblia. Dice así, ¿verdad? Igualmente, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo debo de orar? No lo sé, yo no entiendo esa palabra, ese lenguaje de Dios, pero dice así, ¿verdad? No lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con un lenguaje que el Espíritu y el Padre entienden, pero usted y yo no lo entendiéramos aunque quisiéramos. Entonces cuando yo digo, Señor, te pido por mi hermano, ¿verdad? Que le ayudes en X problema. Nomás le digo a Dios, ayúdale, pero Él sabe la intención de mi corazón y su necesidad. Y el Espíritu llega y lo lleva hasta el trono de la gracia. Eso es lo hermoso de orar unos por otros, que no conocemos lo que está pasando, pero Dios sí lo conoce. ¿Cómo lo ven? Dios es bueno, Dios es súper bueno, ¿verdad? Y termino con esto. Filipenses 3:14, el apóstol Pablo dijo unas palabras aquí tan hermosas que nos ayudan a todos a entender. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, ¿verdad? No pretende ya estar en Supercan, pero dice, ¿saben qué? Yo prosigo a la meta, ¿verdad? Olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo los quiero animar a que no abandonemos lo que ya tenemos. Que no vayamos atrás de las vanidades de este mundo, sino al contrario, cada día crezcamos más en Él. Leer Biblia, orar, buscar su iglesia, atender sus servicios para crecimiento espiritual. Y para que esto se haga realidad, comparta su fe. Para que esto sea verdadero, comparta su fe de una manera o de otra. Usted diga, ¿sabes qué? Voy a una iglesia y yo estoy orando por ti. O te invito, o mira, lee la Biblia. Podríamos seguir más, pues ya el reloj nos traicionó. Que Dios les bendiga.